Hola, buenas tardes. Bueno, voy a esperar unos minutos para que se siga sumando gente. Bueno, yo creo que estaríamos en condiciones, o por lo menos me voy presentando. Es un poco raro hablar sin tener una devolución del otro lado, pero bueno, ya me llegarán sus preguntas. Mi nombre es Rocío Natalia Fernández, yo soy abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco a la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad por la invitación, eh, a mi colega y amiga Andrea Pasadomo por acercarme a la asociación. Y bueno, en esta oportunidad yo voy a estar hablando del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y todo el recorrido, ¿no? Desde que se toma conocimiento de la situación de vulnerabilidad o de vulneración de algún derecho de algún niño y adolescente, y el camino que transcurre hasta que esos derechos vulnerados son restituidos, ya sea porque la situación cesó o porque mediante la aplicación de las políticas públicas, esos niños dejaron de tener sus derechos vulnerados o se reintegraron en caso de que se haya tomado una medida excepcional, que más adelante explicaré de qué se trata, la medida excepcional de protección de derechos, porque hayan sido reintegrados al seno de su familia, o bien porque todas estas políticas públicas o todas estas eh, acciones que toman los organismos fracasaron, y estuvieron en condiciones de dictar la situación de adoptabilidad. Y bueno, y posteriormente también voy a pasar a explicar cómo llega ese niño a una nueva familia o a ser adoptado. Entonces, el principio fundamental del sistema de protección, la función fundamental es promover, proteger y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. En un primer acercamiento a lo que es el sistema, les voy a estar hablando del marco normativo, de las leyes aplicables, y el pilar fundamental se ha tenido en cuenta como sujeto de derechos. Y les voy a explicar por qué. A ver, como para ubicarlos temporalmente, en el año 1990 entró en vigencia la Convención de los Derechos del Niño, que en nuestra Constitución se vio incorporada en el año 1994 a la Convención Nacional por medio del artículo 75, inciso 22. Luego, en el año 2005, entró en vigencia la Ley 26061, que es la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que vino a derogar la vieja Ley de Patronato del año 1919. ¿Por qué es importante situarlos temporalmente? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño vino a poner a visibilizar que el niño debería ser tenido en cuenta como sujeto de derechos y no como objeto de tutela u como objeto de protección como lo era bajo la vieja Ley de Patronato. Entonces, el marco normativo está dado por la Convención de los Derechos del Niño, por la Ley 26061 y su decreto reglamentario, y por la Ley de Cava, que es la 114. Las leyes provinciales son las 13.298 con su decreto reglamentario, la 13.634 y la 14.537. Entonces, acá es donde yo les hago la diferenciación para que entiendan por qué es importante que el niño sea tenido como sujeto de derechos y no como objeto de protección u objeto de tutela como era antes. A ver, como era antes, el niño era sobre quien se actuaba, el niño se veía como un objeto, no eran escuchados,
no eran tenidos en cuenta y prácticamente no podían elegir lo que querían hacer. Con este nuevo paradigma de niño como sujeto de derechos que viene a introducir la Convención sobre Derechos del Niño, ya el niño es actor de sus acciones, es titular de sus derechos, tiene libertad de elección y es responsable por aquellos que elijan. Esto tiene que ver también con el cambio de lenguaje, que el lenguaje siempre, se dice que no es neutro. Y en base a esto es cuando se fueron cambiando todos los conceptos en base a lo que tiene que ver con los niños y el derecho de familia en general. Entonces, antes, cuando el niño era un objeto de tutela, por ejemplo, los padres teníamos la patria potestad de los niños. Ahora, y esto se incorporó con la reforma del Código Civil, que entró en vigencia en agosto del 2015, los padres tenemos la responsabilidad parental. O sea, somos responsables por estos niños. No somos los dueños de estos niños, no tenemos esa patria potestad. Somos responsables por el cuidado y el bienestar de ellos. Es por eso que en este orden de ideas también está ligado a la capacidad progresiva de los niños. O sea, ¿a qué me refiero con capacidad progresiva? Tiene que ver con la mayor participación que tienen los niños en la toma de decisiones que hacen sobre su propia vida. Y eso va a ser de acuerdo a su grado y madurez y discernimiento que tengan a medida que van creciendo. No es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 16, claramente. Eso en el viejo código no estaba así definido, entonces se entendía que un niño, no sé, se dormía con 17 años siendo incapaz, y al otro día que cumplió sus 18 se levantaba siendo totalmente capaz. Esto en la realidad claramente no se daba, los niños van adquiriendo capacidad a medida que van creciendo. Entonces, siguiendo con esto, por ejemplo, y siguiendo con lo del lenguaje que no es neutro, con respecto al régimen de visitas, en el año antes de la reforma del código, se establecía que, se decía que la comunicación que los padres teníamos con nuestros hijos era un régimen de visitas. Estaba estipulado bajo un régimen de visitas. Y la realidad es que uno no visita a su hijo, uno se comunica con su hijo. Entonces, celebradamente este término cambió por régimen de comunicación. O sea, no se dice más régimen de visitas, se dice régimen de comunicación. Con respecto a la tenencia, por ejemplo, en ese momento también se decía que, y se sigue hablando de la tenencia de los hijos, mal hablado, porque en realidad la tenencia es lo que más marca cómo un niño era utilizado como un objeto. A ver, teníamos la tenencia, por un lado, la tenencia de estupefacientes y por otro lado la tenencia de los hijos. Entonces, bueno, eso también es como que muy bien hecho, se cambió y se dice que nosotros tenemos el cuidado, que es así, tenemos el cuidado de nuestros hijos. Bueno, siguiendo, acá tenemos que los pilares fundamentales sobre que los niños sean tenidos como sujetos de derechos está basado en su interés superior, en su capacidad progresiva y en su derecho a ser oído, y vamos a ir desmenuzando cada uno de los conceptos. Entonces, ¿qué se entiende por interés superior del niño? Es la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos, de todas las garantías reconocidos por la ley de esos niños, de todo el ordenamiento jurídico. Y en aplicación de este interés superior, se establece que cuando exista un conflicto entre, o sea, miren si será importante el interés superior de los niños, que cuando exista un conflicto entre derechos o intereses de los niños frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, siempre van a prevalecer lo de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto es lo que veníamos hablando sobre la capacidad progresiva, que consiste en el ejercicio de los derechos de acuerdo con su edad y grado de desarrollo, y que se debe tener en cuenta la opinión del niño de acuerdo a su desarrollo psicofísico. O sea, los tres pilares de los niños como sujetos de derechos van en consonancia, lo que es el interés superior del niño, la capacidad progresiva y el derecho a ser oído. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el derecho a ser oído? Que los Estados partes garantizarán al niño
que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniendo debidamente en cuenta su opinión en función de su edad y su madurez. Entonces, en esta oportunidad, o sea, se entiende que debe ser respetado su derecho a ser oído en todos los ámbitos, en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo. Esto lo introduce el artículo 12 de la Constitución de la Convención de los Derechos del Niño, y a lo que se refiere es que van a ser escuchados los niños, además de en todos los ámbitos, administrativo y judicial, ya sea por sí, por un representante o por un abogado del niño. Acá les cabe hacer la diferencia entre las distintas funciones que existen entre quienes representamos y defendemos los derechos de los niños. O sea, en el ámbito judicial está el defensor de menores, que interviene en todos los asuntos en que un niño sea parte, ya sea directa o indirectamente, cuando se traten de situaciones que lo pueden llegar a afectar, sobre todo cuando se trata de decisiones que están tomando los propios padres que lo conciernen, y entonces debe actuar el defensor defensor de menores. Luego están los organismos que también actuamos, actuamos porque trabajo en una defensoría, actuamos también representando y defendiendo sus derechos, y la diferencia que hay entre todos estos organismos que actuamos en pos de los niños y el abogado del niño en sí, es que nosotros siempre lo vamos a hacer entendiendo lo que hace a su interés superior. Claramente se lo escucha, se lo tiene en cuenta, pero en base a eso nosotros definimos qué es lo que entendemos que es mejor para él. La diferencia que hay con el abogado del niño, como para que lo entiendan, el abogado del niño lo que hace es llevar la voz del niño al proceso, a todos estos procesos administrativos o judiciales, independientemente de lo que él crea que es más beneficioso o que haga a su interés superior. Es como un abogado de adultos patrocinando y llevando la intención y la voluntad de los niños al proceso. Bueno, entonces volviendo al sistema de protección, las obligaciones del Estado son respetar los derechos humanos y no implementar medidas que los vulneren, proteger y promover esos derechos, tomando medidas, esto tiene que ver con las políticas públicas para reparar eventuales violaciones cometidas por terceros, y las medidas, adoptar medidas eficaces para hacer posible el pleno derecho de los derechos humanos mediante leyes y políticas públicas. Entonces, los principales derechos, principios y garantías que establece el sistema de protección son el derecho a la dignidad del niño, a conservar una vida privada, a su integridad emocional y psicofísica, derecho a la libertad, a opinar, a derecho al juego, al entretenimiento, a la salud, a la vida, a una vida digna, a ser asistido en todo momento, a ser oído, derecho a la educación también. Y bueno, acá entrando a lo que es el sistema de promoción y protección integral de derechos, se conforma este sistema por organismos administrativos y judiciales. Entre los organismos administrativos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que funciona en el barrio de Once, en Perón 3175, que está conformado por defensorías zonales, que son defensorías que están en las distintas comunidades. Esto para que los profesionales intervenientes tengan como más cercanía a la gente, al grupo familiar, depende del barrio donde sea el niño. Está la Guardia Jurídica Permanente de Abogados, que actúa ante emergencias, ante casos de urgencias. Una vez que interviene, deriva esa actuación a la Defensoría Zonal, y el Centro de Atención Transitoria, que es cuando se decide por una medida excepcional que los niños deban ser institucionalizados en un hogar, ante la espera de una vacante en un hogar, muchas veces primeramente pasan por el Centro de Atención Transitoria.
En Provincia de Buenos Aires tenemos el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, y el Consejo Local, o sea, se va como de más chiquito a más grande, Consejo Local de Promoción de Protección de Derechos. ¿Cuál es el objetivo, los fines de todos estos organismos? Bueno, ejecutar las políticas públicas que nos da el Estado, implementando acciones con criterios interdisciplinarios. ¿Esto qué significa? Eh, los equipos técnicos de las defensorías y los organismos están conformados por una abogada o un abogado, una psicóloga y un trabajador o una trabajadora social, para llevar a cabo interdisciplinariamente y abordar la situación en particular desde las distintas miradas de los profesionales. Y participación de los actores sociales, esto se refiere a que siempre esa estrategia eh, se va a hacer con la participación del grupo familiar, ¿no? Entonces, diseñar y desarrollar un sistema articulado de activización, defensa y resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo es la intervención de estos servicios? O sea, se reciben las demandas, o sea, en cuanto se advierte que se encuentra amenazado o vulnerado algún derecho a un niño, niña o adolescente, se hace la pedido de intervención o la derivación a estos organismos. En caso de que la intervención deba ser inmediata, aquí es donde interviene la Guardia Permanente del Consejo en el ámbito de la capital, y en el ámbito de provincia le corresponda a la jurisdicción. ¿Cómo llegan? Llegan espontáneamente, con esta situación de aislamiento y de pandemia. Nota, así que esta consulta espontánea no se estaría dando, porque es cuando se acercan, valga la redundancia, espontáneamente a la defensoría a hacer una consulta. Vienen vecinos, por ejemplo, a decir en determinadas circunstancias, un niño que entenderían que le están vulnerando los derechos. Eso es lo que sería la demanda espontánea. Y a requerimiento de otro organismo o servicio público, pero tiene que ver con que también nos derivan situaciones de, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica, cuando la parte va a hacer una denuncia por violencia familiar o violencia de género, y advierten que también está siendo vulnerado los derechos de algún niño de ese grupo familiar, o la denuncia es justamente por la vulneración o por la violación de algún derecho de ese niño, es cuando nos derivan también de la Oficina de Violencia Doméstica. Otro organismo de derivación es el sector de salud, los hospitales también, o sea, como funcionarios, todos tenemos la obligación, como ciudadanos también, la obligación se está vulnerando algún derecho al niño y adolescente. Otro sector es la educación, también las escuelas y demás, también nos llegan situaciones derivadas de allí. Como para darle a esto un marco, la intervención se está dada cuando hay una amenaza o vulneración del derecho de un niño. El equipo técnico de estrategia en pos de la restitución de ese derecho, teniendo como principal eje el derecho a ser oído del niño, niña o adolescente involucrado en esa situación, a través de qué? De mediación integral. O sea, más adelante, el sistema de protección se divide en medidas de protección integral y medidas excepcionales de protección de derechos. Y les voy a dar la diferencia. Las pautas de el equipo técnico es una gran capacidad de escucha, la debería tener, diálogo comprensible, abordaje integral e interdisciplinario, y es lo que hablábamos, que interviene el equipo técnico con diferentes profesionales. En este marco, lo que se hace es explicarle al niño, niña o adolescente qué es ese organismo, qué es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos. Le damos a conocer sus derechos,
todos los derechos que tiene, y en base a eso luego diseñamos estrategias con el grupo familiar, porque es fundamental que intervenga, porque si no muchas veces nosotros delineamos estrategias y si no puede ser sostenido, la estrategia va a fracasar. Orientar sobre las políticas y programas para el restablecimiento de esos derechos, y sobre todo crear espacios a los fines de evitar prácticas revictimizantes a los niños o adolescentes que vienen. Bueno, la entrevista es realizada teniendo en cuenta al niño como sujeto de derechos, y volvemos a lo mismo, pero que es muy importante, que tiene que ver con su interés superior, con su derecho a ser oído, y esto es importante tener en cuenta, que el derecho a ser oído y que la opinión sea tenida en cuenta del niño no significa hacer lo que el niño quiere, ¿no? Sino verificar que esa voluntad conjuga con todos sus derechos y garantías establecidas por la ley. Bueno, entonces el sistema opera en 3 niveles: las políticas públicas que se adoptan, las medidas de protección integral y las medidas de protección excepcional. La medida de protección integral de derechos son aquellas que dispone la autoridad administrativa, o sea, amenaza la vulneración de derechos del niño con la finalidad de preservarlos, restituirlos y reparar las consecuencias de su violación. Entonces, comprobada que hay una amenaza o una violación directamente de un derecho, las medidas que se pueden tomar, y estas son las medidas integrales de protección de derechos, son aquellas tendientes a que, en principio, y el eje fundamental es que el niño adolescente permanezca en el seno de su familia. Solicitud de becas de estudio para jardinales, de infantes, inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar, asistencia integral a la joven embarazada, inclusión del niño, la familia, programas al fortalecimiento y esto tiene que ver con que, bueno, uno no nace sabiendo ser padres y criar a niños felices, sanos y contentos, no nace sabiendo eso, y muchos necesitan apoyo y una orientación que los ayude en ese tránsito de ser padres. Entonces, tiene que ver con eso. Hay distintos programas como fortalecimiento de vínculos, que lo que hace es acompañar al grupo familiar en ese cuidado del niño en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia a través de un programa. El programa puede ser fortalecimiento de vínculos. Consiste en que un profesional de ese programa asiste a la familia y lo va orientando con las cuestiones que tienen que ver con la crianza de los niños. Otra medida puede ser el tratamiento médico, o sea, conseguir espacios terapéuticos, espacios médicos, de así requerirlo tanto el niño o niña adolescente como los padres también. Y en algunos casos también asistencia económica, o sea, hay subsidios y demás programas, políticas públicas que tienen que ver con lo económico. Bueno, las medidas se extinguen. ¿Por qué se extinguen las medidas? Sí, porque son transitorias y están basadas en el carácter de provisionalidad que hace al derecho de familia en general. O sea, pueden cesar, modificarse, revocarse cuando las causales hayan cambiado. Y esto tiene que ver con, como decía, las cuestiones de derecho de familia en general. O sea, el derecho de familia no es no hay causas juzgadas, las cuestiones varían, cambian. A ver, la cuota alimentaria hoy de un monto, mañana puede ser de otro monto. La cuota alimentaria puede cesar o puede disminuir si cambiaron las circunstancias, por ejemplo, el caudal económico del alimentante, quien debe prestar la cuota alimentaria. Puede aumentarse la cuota si es que el niño tiene más gastos, o claramente cuando el ritmo de día, la canasta básica, o sea, la inflación y demás hacen que deba aumentarse.
también tiene que ver con el cuidado personal. En un momento el cuidado personal puede estar en cabeza de la madre o en un momento en cabeza del padre, de cualquiera de los progenitores, puede haber una guarda de algún otro familiar, o sea, tiene que ver esto, la extinción de las medidas, con lo que hace al derecho de familia en general, ¿no? Que son cuestiones que van cambiando. Ahora pasamos a las medidas excepcionales. Recién les estaba hablando de las medidas de protección integral, y estas son las medidas excepcionales o medidas de abrigo llamadas en provincia. Y son las que se adoptan cuando, bueno, todo esto no se puede llevar a cabo, o el interés superior del niño, niña, adolescente hace que los deban estar privados temporal o permanentemente de su centro de vida o de su familia, de su medio familiar en particular. O sea, esto es cuando la situación es tan grave que no se puede trabajar con la familia, sino que en virtud de su resguardo hay que separar a ese niño en ese momento de esa familia, eh, o cuando se tomaron todas estas medidas de las que vine hablando y no dieron resultado positivo. Entonces se tiene que tomar esta medida excepcional, que es separar del niño de su seno familiar. Entonces por eso pongo que antes de su aplicación se deben haber agotado todas las medidas de protección integral del artículo 33, que es la que estuve hablando hace un rato. Entonces, lo que dice el decreto en este sentido es que se entenderá que en este caso de la adopción de esta medida excepcional, el interés del niño exige su separación o no permanencia medio, cuando median que amenacen o causen perjuicio a la salud física o mental de algún niño, niña o adolescente, y cuando el mismo fuera víctima de abuso o maltrato y no resultare posible o procedente de la exclusión del hogar de aquella persona que está causando el daño. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el niño vive con sus progenitores y es víctima de una vulneración de derechos de uno de ellos, y el otro no puede las medidas para, para que en realidad se excluya a la persona violenta, ¿no? A eso se refiere. Entonces es de tal gravedad frente al progenitor que está bajo el cuidado de ese, o sea, ese niño está bajo el cuidado de ese progenitor, no puede accionar para separar al otro que está causando un daño. Entonces en este caso hay que tomar este tipo de medidas. Las pautas a tener en cuenta para tomar este tipo de medidas se debe llevar a cabo en un ámbito que se encuentre cerca del domicilio del niño. Debe evitarse en lo posible la separación entre hermanos y hermanas, o sea, cuando hay que tomar una medida de un grupo de hermanas, lo que trata de evitarse es que sean separados, vayan el grupo de... Deben respetarse las creencias, la intimidad del niño, o sea, en este marco, si hay un niño que tiene tiene una creencia religiosa y está asistiendo a una institución educativa acorde a esa creencia, hay que, en la medida de lo posible, respetar eso. Debe contemplarse la escolaridad, la salud, la recreación y el mantenimiento con sus vínculos comunitarios. Esto es, si el niño solía ir a hacer danzas a determinado club o fútbol o lo que sea, que eso sea respetado en el marco de la institucionalización. El control de legalidad. Cuando se toma una medida excepcional con estas características, que el niño es separado del seno de su familia, el organismo local lo que tiene que hacer es someter esta acción a el control de legalidad de un juez competente de la jurisdicción, que es un juez de familia. Debe comunicar la adopción de esta medida dentro de las 24 horas, y el juez debe llamar a una audiencia a las 72 horas, en donde va a escuchar al niño y a las partes involucradas, a los organismos y demás, y debe estar, como les explicaba, el defensor de menores.
Bueno, cuando se toma una medida excepcional, el organismo tiene 90 días prorrogables por 90 días más para trabajar en la restitución de los derechos de ese niño, priorizando que regresen a su hogar de origen, ¿no? Cuando todo esto no es posible, pasan los 180 días. En la práctica, lamentablemente, si bien el código establece que son 90 días prorrogables por 90 días más, esto no se cumple. Eh, es muy difícil trabajar y más en estas circunstancias en las que estamos trabajando de manera remota y nos falta la presencialidad, trabajar con los grupos familiares y con los niños. Entonces todo se hace mucho más engorroso y largo con el perjuicio que eso causa en los niños que están institucionalizados en un hogar. Entonces, cuando esos 180 días transcurren, los organismos deben dictar acerca del estado de adoptabilidad. Esto es que los niños, esos niños estén en condiciones de ser adoptados. Este dictamen de adoptabilidad entonces se da cuando un niño o niña adolescente no tiene filiación establecida, sus padres han fallecido, o no los tiene o fallecieron, dado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo, porque parte de las estrategias también siempre es, no pueden estar en el seno de su familia, entonces se busca familia ampliada o referentes afectivos. El otro caso es cuando los padres tomaron la decisión libre e informada de que ese niño o adolescente sea adoptado, que es una decisión que la pueden tomar 45 días después del nacimiento de ese niño o niña. Las medidas excepcionales tendientes a que, el otro caso, tendientes a que el niño permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de 180 días, es lo que les venía explicando. Entonces, aquí es cuando el órgano administrativo tiene que solicitar al juez que se dicte la situación de adoptabilidad. Antes de empezar con la adopción, una vez que el juez resuelve que el niño está en condiciones de ser adoptado, o sea, que resuelve favorablemente sobre el estado de adoptabilidad, claramente es una resolución que se puede apelar, que pueden apelar los progenitores, que puede apelar la familia ampliada, hasta el mismo defensor de menores también, si cree que hubo algo que no se ha trabajado mal, también lo puede apelar. Entonces, cuando esa resolución, esta adoptabilidad está firme, bueno, entonces se dice que el niño está en condiciones de ser adoptado y ahora pasamos a la adopción y luego volvemos cuando hablo del trámite de adopción, vuelvo a la parte esta del dictamen. Entonces, ¿quiénes pueden ser adoptados? Los menores de edad, cuya declaración de situación de adoptabilidad está firme. Excepcionalmente pueden también por menores de edad a los menores de 18. O sea, el Código Civil establece que a partir de los 18 años ya son adultos y mayores de edad. Entonces, en principio quienes pueden ser adoptados son los menores de edad declarados en situación de adoptabilidad, excepcionalmente mayores de edad, pero solo si se trata del hijo del cónyuge o conviviente, y esto tiene que ver con la adopción por integración, que es cuando un cónyuge adopta al hijo del otro o del conviviente. Entonces, ¿quiénes pueden adoptar? Puede adoptar un matrimonio, una unión convivencial, que no hace falta que esté registrada, o sea, ustedes saben, después o sea, con la reforma del Código Civil en agosto del 2015, se reguló y se indujo la unión convivencial, lo que antes era llamado eh, y establece que la unión convivencial puede ser registrada o puede no ser registrada. Se registra también en el registro civil. Eso no significa que no haya unión convivencial. La unión convivencial ya se da por 2 años viviendo
en el mismo hogar, digamos, ahí ya se está dando la situación de la unión convivencial, y esto se opera, lo que hace la registración de la unión convivencial es darle fecha cierta a esa unión. Pero bueno, lo importante de esto, pues si no me voy a ir lo importante de esto es que no hace falta que la unión convivencial esté registrada. O por una sola persona, o sea, una sola persona también puede adoptar. Si son extranjeros, o sea, no argentinos y naturalizados, tienen que comprobar una residencia mínima de 5 años, y además todas estas personas que pueden adoptar deben estar inscritos en el registro único, en el RUAGA, en el registro único de aspirantes y aguardadores con fines de adopción, que ya también seguidamente les explicaré. ¿Cómo es el trámite de adopción? Bueno, hay una inscripción previa en la página del gobierno de la ciudad por trámites a distancia, por el TAD. Hay una inscripción previa en el ROAGA. Previamente, en esta inscripción hay que asistir a los 3 encuentros informativos y obligatorios que se dan en el Consejo, ahí en Perón 3175. Lo pueden hacer en forma conjunta, se trata de matrimonios y unidades convivenciales, lo pueden hacer en forma conjunta o separados, ir un día una persona y otro día otra. Pero sí tienen que ir a los 3 encuentros informativos. Luego registran la documentación y el certificado y completan el formulario. Eso se hace por la página. Una vez hecho esto, el RUAGA supervisa y luego envía un link para solicitar el turno, para acercar la documentación, y ahí es cuando se crea el legajo de ese aspirante o aspirantes a las guardas con fines de adopción. Y luego se asigna fecha de las evaluaciones que se llevará a cabo a esos pretensos adoptantes, que son 2 evaluaciones, generalmente una es en el Consejo, o sea, en el RUAGA, y la otra es una evaluación que se hace en el domicilio de los pretensos adoptantes. Una vez hecho todo esto, el RUAGA puede resolver por la admisión. En ese caso, cuando son admitidos, igual la voluntad se tiene que ratificar cada 2 años. O lo puede rechazar, en ese caso, claro, tiene que estar muy fundamentado, y puede ser pasible de recurso de reconsideración. O sea, los pretensos adoptantes cuya petición ha sido rechazada, lo pueden apelar, recursar. Bueno, ¿cómo sigue? Si el legajo es seleccionado, o sea, ante la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente firme, el juez pide legajos. Si uno de los legajos es seleccionado, se coordinan las vinculaciones con ese niño, niña o adolescente, y aquí es donde interviene el área de seguimiento de vinculaciones y guardas con fines de adopción. Si las vinculaciones son favorables, si los informes son positivos, se le otorga la guarda con fines de adopción. Esto no puede exceder, la guarda con fines de adopción no puede exceder un plazo de 6 meses. Luego de transcurridos estos 6 meses, los pretensos adoptantes deben iniciar los trámites de adopción definitiva, deben iniciar el proceso de adopción. En esta etapa también, en todas estas etapas es principal el derecho a ser oído, es fundamental. Los niños, niñas y adolescentes son siempre citados con el objeto de ser escuchados, bueno, y el código así lo establece, que además deben dar su consentimiento. Bueno, luego de todo esto viene ya lo que es el proceso de adopción, y cuando este proceso de adopción finaliza, también es requisito previo de la adopción la ansia de que el niño fue escuchado. Hay 3 tipos de adopción: la adopción simple, plena y la integrativa. La simple, el niño adquiere la condición de hijo de los adoptantes,
pero no genera vínculos con los parientes de los adoptantes, o sea, el vínculo es con sus adoptantes. Esto tiene que ver también con lo que hace al derecho sucesorio. Y a lo que hace también con los alimentos entre parientes, pero también es como otro tema. La adopción plena adquiere la condición de hijo y genera vínculos con todos, todas y todes los parientes de los adoptantes y extingue los que tienen familia de origen. Y la adopción integrativa es cuando como les explicaba hace unos minutos, se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. Bueno, acá es cuando terminé el tema de lo que es la adopción. Y como para cerrar, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos ante la toma de conocimientos de una situación de vulneración de derechos? Y más que nada en esta situación ahora en que los niños perdieron sus espacios de pertenencia fuera de su hogar, que eran espacios propicios para efectuar denuncias o para dar a conocer alguna situación que estaban padeciendo. Eso se perdió en esta situación. Los niños ya no tienen lo que es el aula, no tienen lo que es el contacto con sus maestros, no tienen el club, son cuestiones que, o sea, espacios que fueron perdiendo, y acá es cuando como sociedad debemos estar atentos, porque quienes podemos estar ahora somos los que de afuera, sin estar interactuando con el niño. Entonces, me permitía hacer como esto a modo de cierre, que es lo que tenemos que hacer ante la toma de conocimientos de la situación de vulneración de derechos de un niño o niña adolescente, es, bueno, si relata sufrir violencia física, ser testigo de violencia, sufrir insultos, hostigamiento, invasión de la privacidad de modo reiterado, hay que creerle. Lo primero que hay que hacer es creerle, decirle que ha hecho lo correcto al develar esta situación, y valorarlo positivamente, decirle que valiente, bueno, que entonces hay que buscar ayuda, porque acá es donde empezamos a intervenir extraños para el niño, y es importante que el niño sepa que vamos a intervenir, para que no se sienta revictimizado, ¿no? Y bueno, y fundamental comunicarse al 102, que es la línea tanto en capital como en provincia para denunciar este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantallas, así doy espacio a las preguntas. Bueno, a ver. Frente a una situación de violencia sobre un menor, ¿cómo debe proceder ese familiar en el actual marco de pandemia? ¿Dónde se tiene que ir? ¿Necesitamos abogado? No, no necesitan abogado. Como explica lo último, lo que tienen que hacer es llamar al 102, que es esa línea. Ustedes se exponen ahí, tienen dos posibilidades. O sea, o llaman al 102 y exponen la situación. En ese momento se labra un legajo y de acuerdo al domicilio del niño se le va a dar, si la situación es urgente, se da intervención a la guardia de abogados, y si no media tanta urgencia, lo que se hace es, se le da intervención a defensoría zonal de acuerdo al domicilio del niño o niña adolescente, y ahí es donde los profesionales de la defensoría van a tomar contacto con el grupo familiar y van a empezar a intervenir y evaluar esa situación, para ver qué medidas se toman. No necesitan abogado, no necesitan abogado. Y la otra, pues me estaba olvidando, también pueden ir a hacer la denuncia presencialmente a la Oficina de Violencia Doméstica,
que está en Lavalle 1250, en frente de Plaza Lavalle y en diagonal al Palacierto los 365 días del año, las 24. También la denuncia se las va a recibir un equipo interdisciplinario que evalúan también el riesgo y en ese momento se le da intervención a un juzgado de familia y paralelamente se deriva la actuación al Consejo Niñez que le da intervención a la Defensoría Zonal que corresponda. Frente a una situación de violencia, no, esta es la misma. ¿Cuál es su opinión sobre la exigencia judicial de que la familia adoptante deba decirle al niño que es adoptado? Conozco familias donde el niño no estaba preparado para saber sobre ello y el impacto fue difícil de sobrellevar. ¿No debe cuidarse al niño en ese aspecto también? Lo que pasa es que en realidad la exigencia es una exigencia establecida por la ley, lo establece el código, cuando dice que el derecho del niño a conocer sus orígenes. Entiendo que hay niños que no están preparados y por eso es conveniente que en este marco ellos siempre estén acompañados por un especialista, o sea, que estén dentro del marco de un espacio terapéutico y tanto los progenitores como el niño que es adoptado, porque es un camino que tienen que recorrer juntos, pero en muchos casos conocer su origen a los niños los sana. Sí, claramente no va a ser iatrogénico para ese niño si esto no fue acompañado durante lo largo de toda su vida. Si uno va introduciendo la realidad, porque forma parte de la vida de ese niño, forma parte de quien él va a ser cuando sea adulto, y, y ya les digo, en muchos casos los sana, y lo necesitan y los va a hacer como personas como personas entendí cuál fue su origen y cómo llegaron hasta ahí. Pero bueno, sí, esto tiene que ser acompañado por especialistas, uno no puede no decirle al niño, niña o adolescente introducida su historia sin. Bueno, esas son todas las consultas. Me, me despido agradeciéndoles por el espacio, por la escucha y les paso mi mail, es rocionataliafernández@gmail.com para cualquier duda. Estoy más que disponible para resolverlas. Muchas gracias por acompañarme y los abrazo.